Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Agustín Santiago López con el tema longitud de trabajo y patentización en endodoncia. Muy buenos días, doctor Agustín. Dejo a los idontonautas con usted. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias. Doctor Agustín, ¿nos escucha? Sí, sí, claro. Adelante, doctor, puede Sí, iniciar con su adelante. conferencia. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Para mí pues es un gusto estar por primera vez en Inteligencia Dental, gracias a la invitación de COA Internacional, Chicago Dental, gracias por este tiempo estar apoyándonos en Oaxaca con la educación continua y pues bueno, yo soy endodoncista, soy maestro en endodoncia, eh, soy orgullosamente guapo, me formé y estudié aquí hasta hace muy poco eh, como catedrático de licenciatura y del posgrado. Actualmente me dedico a la actividad privada, exclusivamente a la endodoncia y es de lo que vamos a hablar ahora, compartir un poco de lo que hacemos y bueno, con el deseo de que sea este día provechoso para todos ustedes y para mí que siempre se aprende enseñando. Y bueno, para cantar rápido en el tema, les comento, la Asociación Americana de Endodoncia nos marca como la longitud de trabajo, como una distancia de un punto de referencia coronal al punto de la instrumentación y obturación deben terminar. Es bien importante que nosotros para poder discutir temas como este, referenciemos y hagamos caso de, 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 la gente que nos marca parámetros. Y eso es bien importante para nuestra práctica clínica, porque en el caso de nosotros como endodoncistas y la mayoría de los conferencistas mexicanos o extranjeros, se siguen basando mucho en muchos estudios, tanto clínicos como de metaanálisis, y es bien importante referenciar también a la americana endodoncia como un organismo importante en este tipo de definiciones. Se los comparto nada más para que pues, puedan visitar la página de la americana endodoncia, donde pueden encontrar realmente muy buenas cosas, muy buenos, muy buena información que nos puede ayudar a mejorar nuestra clínica día a día. Es bien importante para tomar este tema conocer y entender un poquito de tecnología que es bien básica, como conocer lo que es el vértice anatómico, que es la punta, perdón, que es la punta o el extremo de la raíz morfológicamente hablando. O sea que es la parte que nosotros veríamos de un diente si lo tuviéramos extraído. Y el lápiz radiográfico es la punta o el extremo de la raíz que vemos en la radiografía. Se los comento porque es bien importante que entendamos que no siempre va a ser eh, lo mismo. Recuerden que trabajamos en una zona o trabajamos con órganos dentarios que a menos de no tener un combin, tendremos todavía que estar trabajando con la radiografía digital, pero nos sigue dando imágenes en dos dimensiones. Entonces, tenemos que conocer y entender ese tipo de, de conceptos. Por ejemplo, en el lápiz radiográfico hay gente que digitaliza las imágenes, hay gente, me refiero a que hay gente que toma una radiografía y luego le toma fotos. Podemos ver una imagen, pero también hay gente, en algunos otros lugares tenemos práctica con radiografía digital y también nos da una imagen un poquito, bueno, nos da una imagen diferente y también debemos tomar en cuenta eso. Es diferente ver un ápice con el combin porque nos da una representación
en tercera dimensión, y lo que nos hace ser un poco más específicos a la hora de entender esta parte del órgano dentario, que para nosotros en la práctica endodóntica, pues es bien importante. Bueno, vean ese estudio. Yo sé que hay gente que me dice, doctor, ¿por qué estudian cosas que son lógicas? Es importante porque lo lógico no existe para mí. Esas son simples hipótesis y debe haber gente que las investigue para nosotros poder afirmar y decir. Es bien importante que también leamos literatura que nos pueda decir, por ejemplo, yo sé que el Combin en mi práctica es lo mejor que hay hoy en día, pero también a la hora de enseñar siempre a mí me gusta decir, bueno, ¿y quién lo dice? Y vean este estudio. De las conclusiones de este estudio fue que la radiografía intraoral sí ayuda al tratamiento de conductos, pero el uso del Combin realmente ha llegado a darnos una imagen superior y más parecida a la realidad para diagnosticar, para incluso hacer un plan de tratamiento. Eso es, sin duda, lo mejor que hay. Solo que a veces por los costos no lo podemos tener en el consultorio, pero de qué es lo mejor, hasta el día de hoy, es lo mejor. Con las radiografías convencionales o digitales, hablando de los ápices, ya sea el ápice el radiográfico o el ápice morfológico, tenemos variación cuando tomamos una radiografía convencional o una radiografía digital. ¿Por qué tenemos distorsión? Pues por la misma morfología de ese órgano dentario y que a veces incluso la forma de nuestro maxilar o de nuestra mandíbula nos hace tener ciertas variaciones. Eso sin decir que si el paciente se mueve o movemos nosotros nuestra radiografía o nuestra placa, nuestro sensor, vamos a tener variaciones y eso hay que tomarlo en cuenta. Otro concepto también importantísimo que no debemos dejar pasar es que el agujero apical ya está súper demostrado y está demostrado desde los 70s. No tiene que salir el foramen apical en la punta de la raíz. Necesito decirlo de esa forma porque es importante que entendamos que no debe salir el foramen donde nosotros queremos. Yo los invito a que hagan una reflexión sobre esto y podrían no estar de acuerdo conmigo o pueden no gustarles la forma en cómo lo digo, pero la realidad es esa. No es necesario que salga el foramen por el ápice. O sea, con esto que les digo, que no necesito ver radiografías de endodoncias o tratamientos de conductos y específicamente en la punta o en el vértice del órgano dentario o en el ápice radiográfico solamente por un capricho. Necesitamos tomar en cuenta la gran variación de anatomía que tenemos en nuestros órganos dentarios. Por ejemplo, este tipo de imágenes que nos regala hoy en día gente como el doctor Ronald Orrinola, que tiene imágenes con las cuales nosotros podemos estar pendientes y estar estudiando este tipo de anatomías que nos encontramos día a día. Ver esos premolares. Los premolares siempre los queremos tratar como un conducto o a veces nada más queremos que tenga uno, pero realmente no es lo que nosotros queramos, es lo que el órgano dentario nos esté pidiendo. Entonces, es para mí importante que esto está de más entendido, pero necesito recalcarlo. Miren ese estudio del doctor Franklin y el doctor Pineda, el doctor Kutler. Ellos hicieron un corte de 7.275 dientes en los ápices y, perdón, hicieron un análisis gráfico con 7.275 dientes para valorar dónde ellos encontraban el foramen. Y vean, en el 83% de los casos estaba arriba el foramen, estaba de 2 a 3 milímetros antes del vértice o de la punta del diente, para que me entiendan un poco más. O sea, el foramen, desde los 70s, ya habían estudios que nos marcaban un parámetro para no estar violando y estar perforando nuestras raíces. Los agujeros accesorios, los conductos laterales o el nombre que nosotros nos guste darle,
porque realmente la limpieza, la desinfección, un organismo no conoce el conducto principal y el conducto lateral. El microorganismo donde tenga un espacio pueda tener todos los medios para poder subsistir, se va a alojar. Entonces nuestro trabajo es nosotros conquistar lo mejor que podamos un órgano dentario, conquistar lo mejor que podamos el sistema de conductos para tratar o para desinfectar lo mejor que podamos hacer para nosotros brindarle esa capacidad al cuerpo de reparar por sí solo, en dado caso que haya una lesión. Y si no, de desinfectar una raíz que esté contaminada, que haya estado necrótica y desinfectarla adecuadamente. Es bien importante entender y comprender que no solo es un conducto principal, es una gran cantidad de orificios accesorios que el órgano dentario tiene y sobre todo en el ápice. En la región apical es donde tiene el mayor número de ramificaciones. Debemos entender que debemos tratar de conquistar todo para poder desinfectar bien o para poder controlar mejor nuestro tratamiento de conductos. Les decía, por ejemplo, hay gente, a mí me gustan mucho los estudios que les vuelvo a repetir. Luego a veces me dicen que no sabemos por qué estudiamos lo mismo, ¿no? Pero a mí me da ese tipo de estudios porque me vuelven a decir que el sistema de conductos es complejo, de productos fusionados, ovales, productos y sobre todo a nivel apical. Me gusta leer y seguir comprobando lo que ya se ha ido comprobando con el paso de los años. Para mí es bien importante porque cualquier cambio que pudiera haber o pudiéramos tener en cualquier área, en cualquier tema de la endodoncia, yo debo estar al tanto, debemos de estar al tanto de esos cambios para nosotros también modificar nuestras posturas clínicas. Otro punto importante es hablar sobre la unión cemento-dentinaria, que es el punto donde se une la dentina radicular con el cemento radicular, y bueno, se hace un punto y termina, que es una constricción, y es conocida como la unión cemento-dentinaria. Es bien importante que entendamos que es algo, pues más que nada histológico, y vean este tipo de, estas cuatro formas en la que la constricción podría acabar. Una forma tradicional, que es esta, la tipo A, una forma tradicional, pues una simple constricción, una forma cónica, una forma de múltiples constricciones, una forma paralela. Si se dan cuenta, mi intención de mostrarles este tipo de imágenes es para irnos dando cuenta de la zona que trabajamos y de que es importante nosotros comprender la constricción, comprender nuestra raíz y no ella que nos comprenda a nosotros. Es súper importante para mí siempre decir, para conquistar hay que conocer, hay que idear un plan para poder ofrecer un mejor pronóstico y un buen resultado a la hora de hacer tratamiento de conductos. Es importante que hagamos caso o que vayamos viendo, por ejemplo, el doctor Langeland decía que la unión cemento-dentinaria no siempre coincide con la constricción apical. Por ejemplo, vean este tipo de las múltiples. Nosotros podemos pensar que aquí donde está posicionado mi cursor, estamos teniendo la constricción. Y como nosotros nos dedicamos a conquistar el conducto, es importante que tengamos la mente abierta para poder sentir cuando nos topamos con algún tipo de alguna de esas constricciones. Es importante. Les decía hace rato que la unión al final de cuentas, la unión cemento-dentinaria, la construcción apical, es un punto histológico que nosotros es difícil que pues lo podamos ver. Y todavía, aunque no me guste decirlo, es importante que nuestros dedos sientan, nuestros dedos aprendan a tener esa sensibilidad táctil o táctil para que pues podamos estar conquistando mejor nuestros conductos.
para poder tomar nosotros la longitud de trabajo, pues hoy en día no utilizamos radiografía digital directa, eh, perdón, los obsoletos para tomar longitud de trabajo es la pura radiografía, la sensación táctil. Antes incluso yo todavía alcancé a escuchar gente que me daba el consejo de pasar limas para que el paciente sintiera y yo supiera que estaba en mi longitud de trabajo. Eh, a veces hubo gente que me sugirió hace muchos años con la punta de papel, si mi punta de papel salía con manchada de sangre, yo podría saber que estoy fuera estoy más allá del foramen apical. Y bueno, yo por eso los manejo como obsoletos. Probablemente alguien pueda no estar de acuerdo, pero para mí están obsoletos porque hoy tenemos tenemos cosas mejores. Por ejemplo, no dejo a un lado que sigamos ocupando el método tradicional del doctor John Ingold, que es tomar tu radiografía, hacer una medición previa a contraluz, si en dado caso tienes una radiografía periapical que revelaste, y después meter la lima 1 milímetro menos y volver a tomarla para corroborar tu longitud de trabajo. No se me hace, de hecho, no he encontrado algún artículo que me diga que, que ese método ya es obsoleto, pero lo que sí encontró mucho es que se le tiene que añadir el uso del localizador apical. Es de suma importancia que hoy entendamos que como estamos trabajando en una zona donde tenemos que confiar en nuestra sensación táctil o confiar en los dedos, yo le sumo al localizador apical porque siento que con eso estamos garantizando definitivamente, ¿no? Estamos acercándonos más a la excelencia clínica. No podemos ser perfectos, yo no creo que alguien pueda ser perfecto en la clínica, pero sí podemos ser excelentes clínicos y creo que entender que el uso de este tipo de tecnología puede llevarnos a la excelencia. Por ejemplo, me gusta mucho cuando leo, pues realmente me gusta mucho los libros del doctor Manuel Eduardo Lima Machado, me gustan sus imágenes, me gusta eh, ver realmente. Estas son unas de él. Vean, por ejemplo, este paciente llega, le hace el acceso, previamente se toma una referencia, eh, el diente se mide, les decía, un poquito, o sea, con la radiografía fuera en las manos, hacemos una previa medición, después se hace el acceso cervical, todo esto acompañado de irrigación, aspiración, ya que tenemos hecho el acceso coronal y cervical, metemos una lima y se empieza a localizar. El localizador es un sistema muy sencillo, hoy en día cada vez más son más sencillos y realmente lo único que nos hace es ayudar a ir determinando qué tan cercano está esa lima que estamos metiendo para medir del foramen apical, con la idea y con la finalidad de que nosotros establezcamos una longitud de trabajo adecuada y sí, la más adecuada posible para nosotros poder establecer toda la fase de permeabilización, instrumentación y obturación. Es de suma importancia este paso y por eso comprar o utilizar localizadores apicales es importante porque nos acerca más a esa excelencia de la que les hablo. Hoy en día todas las marcas tienen, manejan muy buenos localizadores, en este caso la compañía NSCAP trabaja o maneja el IPEX el 2, que es un sistema que nos brinda realmente una gran fiabilidad en la lectura y que estamos ocupando pues todos los días. Les decía, es importante regresar y no salirnos de que después de localizar, vuelvo a tomar mi radiografía y para comprobar, para corroborar y ver que todo esté saliendo
como yo lo deseo. Es bien importante entender eso. Yo sé que hoy en día hay gente que le gusta localizar y tiene la habilidad de localizar o de hacer tratamientos de 2 radiografías, por ejemplo. Yo sugiero y le sigo sugiriendo a los alumnos que hay que siempre vamos a tratar, al menos conmigo se trabaja en ese aspecto todavía de manera tradicional, porque prefiero ir midiendo nuestro trabajo, ir valorando, digo, me siento mucho más tranquilo y también siento que todo lo que la habilidad te dé es, perdón, los que gocen de la habilidad para poder hacerlo, qué bueno. Eh, yo tal vez no tengo esa habilidad y prefiero siempre hacerlo de manera convencional. Tomo mi longitud de trabajo, mi radiografía inicial, mi longitud de trabajo y debo tomar mi radiografía con la longitud definitiva, debo establecer mis parámetros, me gusta más así. Entonces, es lo que yo les puedo sugerir. Y hay gente, fíjense, cuando yo decía, necesito saber, necesito de ir dándome, o necesito yo sentirme seguro a la hora de hablar, que el localizador es lo mejor que hay. Pero luego me empiezo a encontrar con estudios que no me, con estudios que eran, pues digo, que me llamaban la atención. Por ejemplo, esta determinación de longitud de trabajo es un estudio de metaanálisis, es una revisión sistemática, que fíjense lo que dice, la precisión del localizador electrónico depende del uso y el tipo de irrigación, y no está influenciado por lo que en él no está influenciado por el estado en el que se encuentra la pulpa, o sea que depende mucho más de con qué irrigamos. Y también se dice que la sustancia con la que mejor se puede tomar la longitud de trabajo es el hipoclorito. Este estudio, entonces, lo que es el ápice, y es un estudio, son 10 extraídos. Eh, entonces, esto fue del grupo de extraídos, uno y otro cuando hicieron la comparación, no le hacía como que diferencia en esas ediciones, porque los ponía en el papel. Que respecto a dolor, el uso del localizador contra la radiografía digital en este caso, no tampoco había una diferencia estadísticamente significativa, o sea que no provoca dolor pues localizar el foramen con un localizador de ápice o con tampoco la radiografía normal va a provocarnos dolor, o sea, otra vez los pone al parejo. Vean, este es otro estudio eh, de, también importante para mí porque lo que hicieron fue dientes que ya se iban a extraer, tomaron la longitud de trabajo y después los extrajeron y lo volvieron a tomar y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, no con esto quiero decirles que el localizador no me esté funcionando a mí, pero vean, hay otros estudios como este que me dicen que no hay diferencia entre el uso de el localizador apical con la radiografía convencional. Pero fíjense lo que a mí me interesa acá. Sí me reduce el índice de sobreextensión del conducto. O sea, con el localizador apical me estoy previniendo de estar sobreobturando, sobreinstrumentando y estar controlando mejor mi tratamiento de conductos. Con esto mismo pues yo mismo me estoy elevando el pronóstico, estoy elevando la confianza de mis pacientes y bueno,
Yo hoy en día no podría trabajar sin el localizador, es para mí súper importante. Este es un estudio mexicano, bueno, sí, es aquí de Tijuana, y donde vuelven a decir lo que hemos venido platicando. La radiografía normal, ya sea digital o convencional, con la que tenemos que revelar, no, sigue dándonos una imagen en dos dimensiones. Para tomar la longitud de trabajo debemos poner la lima 1 milímetro antes del lápiz radiográfico para tener un margen de seguridad. Y vuelve a decirme lo mismo, el foramen no siempre está en el lápiz radiográfico. Se los comento y enfatizo en esto porque yo sé que muchos ya lo comprenden estos conceptos, pero es importante porque hoy en día en el Facebook todo el mundo veo que me sube, bueno, suben eh, varios casos probablemente con no, donde no hubo tal vez un control eh, de la longitud de trabajo. Y bueno, yo es solamente un punto de vista, ¿no? Esas son mis hijas, perdón, es mi hija y mi esposa, y mi hija pequeña, la que acaba de nacer, todavía no puse la foto, porque sí andamos en vueltas. La instrumentación eh, es realmente limpiar y dar forma el espacio de conductos que ya medí. Hay gente que me dice, doctor, pero creo que no conquisté todo el órgano dentario y después de varias citas perdemos un conducto o no lo encontramos. Entonces, hasta donde nos hayamos quedado, esa es nuestra longitud de trabajo y eso se va a instrumentar. Aclaro, no se me confundan, no estoy diciendo que no conquistemos el conducto, solamente digo que hay en algunas ocasiones algunos de los alumnos pues llegara, o a veces a mí en lo personal, cuando batallas con un conducto que no encuentras clasificado, que bueno, y ya después que le hiciste mucho, decides quedarte lo poco que pudiste conquistar, eso es tu longitud de trabajo, la parte que tú tienes que instrumentar y obturar, ¿ok? Y bueno, la americana endodoncia dice que la instrumentación es limpiar y dar forma al espacio de los conductos, ya sea usando instrumentos manuales o mecanizados. Y es bien importante que entendamos un punto. El punto que debemos de entender es, eh, antes de hablar de instrumentación, me detengo en mantener permeable un conducto. Creo que este tema de la permeabilización eh, es súper importante para antes de pensar en instrumentación. Hoy en día yo comprendo y sé que, bueno, la gran investigación que hay en instrumentos rotatorios, compréndese, obviamente las empresas, todas las empresas están apostándoles y eso se agradece, que estén investigando, que estén diseñando nuevos instrumentos, pero también es importante decir que antes de la instrumentación debe haber un mayor control del tratamiento, porque si no mido bien, no permeabilizo bien mi conducto, no dejo abierto mi espacio, el sistema rotatorio que sea no va a llegar a darle la conformación que yo quiero. Es bien importante entender eso. Clínicamente, permeabilizar es algo sencillo, es algo que no me quita mucho tiempo, pero hay que hacerlo a conciencia, hay que hacerlo bien para que nuestro sistema rotatorio llegue y nos dé esa conformación que deseamos. Vean, ¿cuántas veces yo fui enseñado así? Así fui adiestrado en la licenciatura, con trabajar ápico coronal, y bueno, y todo el tiempo me estaba bloqueando, todo el tiempo estaba sucediéndome accidentes, y bueno, yo creo que hoy en día nadie puede decir que esta técnica es la mejor. Lo hicimos por muchos años, pero nunca ha sido pues la mejor, porque con el tiempo se demostró que no hay nada mejor como abrir el cervical, hacer una técnica coronoapical que me permita controlar mejor mis instrumentos dentro del sistema de conductos. Y para eso hoy en día hay infinidad
de instrumentos. Hay muchísimos instrumentos que me pueden permitir ir abriendo mi sistema de conductos o ir abriendo mi conducto y yo irlo conquistando con más facilidad. O sea, hago mi acceso coronal y después mi acceso cervical y después mido. Pero es bien importante entender que el acceso coronal y acceso cervical va primero y va con mucho hipoclorito para que empecemos nosotros a desinfectar, pero es súper importante la apertura. Eso es definitivamente importante. Y les decía, esos son otros instrumentos, que hay infinidad de instrumentos en el mercado para poder nosotros conquistar nuestros conductos y lograr una permeabilización. Bien, hoy en día es instrumentar corona apical y entre cada instrumento que voy introduciendo al sistema de conductos, voy colocando hipoclorito. Y bueno, esta es una... Bien, abro mi acceso cervical, abro mi acceso coronal, abro mi acceso cervical, empiezo a activar mi hipoclorito, empiezo a aspirarlo con mis cánulas intracoronales o intracamerales, y obviamente hay que elegir nuestras mejores agujas que nos puedan dar una mejor irrigación, que también eso es bien importante, porque todo va de la mano, y para mantener permeable debemos de lavar bien, debemos de estar irrigando bien y estar aspirando bien, para que todo lo que estamos irrigando en el conducto, o sea, pueda salir, todo lo que salga después de activarlo, tenemos que aspirarlo para que no esto al rato regrese y nos esté bloqueando el sistema, nos esté bloqueando nuestros conductos. Ver este video del doctor Juan Carlos Castillo, y bueno, para el doctor me hace todo, no, yo necesito en abrir un acceso hacer mi acceso a yo tener listas generales en Estados Unidos ya decían, usar fresas piso, Gaze Leading, nos dan un acceso en línea recta, y con eso se da un mejor control durante la preparación del tercio medio y tercio apical del sistema de conductos. O sea, abrir el cervical primero es importante para tener una endodoncia exitosa. La técnica de corona apical reduce la extrusión de debris al periápice. Y qué otra cosa, no adelgaza y tampoco vuelve recto el sistema de conductos. Yo antes decía que solo la técnica coronoapical era la mejor, pero hoy en día
bueno, he estado, lo que he encontrado es que una técnica híbrida podría ser también una opción. No me gusta decirlo, pero no me gustaba decirlo, pero ahora sí lo digo, que la técnica híbrida puede ser una opción, pero cualquier técnica que ustedes decidan, tienen que empezar abriendo acceso coronal, cervical, para después ustedes hacer, cambiar a la técnica que quieran y poder tener un mejor control. Bueno, es concluyente que utilizar el localizador apical ya es indispensable para todos nosotros que hacemos tratamiento de conductos. También es importante entender que el foramen no debe acabar en el lápiz radiográfico, porque incluso muchos dentistas cuando llegan endodoncias a su consultorio y toman radiografía y ven una endodoncia aparentemente corta, lo primero que hacen es hablar mal del otro dentista y dicen, no, pues tu dentista o tu endodoncista te dejó corta esta endodoncia, cuando ni siquiera tiene idea de lo que pasó el endodoncista o el dentista general para terminar ese sistema de conductos. Pero es bien importante entenderlo. No es una excusa. Para todos los alumnos de posgrado, licenciatura, no es una excusa para terminar todos los tratamientos cortos. No. Es un parámetro que hay que tomar en cuenta. O sea, si ustedes necesitan tomar 5 radiografías para estar seguros, tienen que tomar las 5. No pueden estar diciendo, es que el doctor Agustín dijo, no, 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 no. Hay que estar seguro. Yo estoy solamente sugiriendo que corroboremos siempre. Usando el localizador apical va a ser mejor. Para instrumentar, bueno, les decía, es técnica corona apical y después pueden usar la que ustedes quieran, pero primero abrir el cervical. Si entendemos ese principio, nos va a ir bien. El uso de abridores en tercio coronal siempre va a garantizar que permeabilicemos mejor el conducto y después le demos forma. Para mí las limas tipo K, la 10, la 8, la 10, la 15, tipo K cuadraditas, con más masa, son las que yo utilizo para tomar longitud de trabajo. Son limas más fuertes que me permiten explorar mi conducto. Y también al mismo tiempo, como ya está medido, lo que estoy haciendo es permeabilizar y retirando restos de pulpa o restos de tejido que se encuentren en ese conducto. Bueno, este concepto lo vimos hace ratito. Bien, instrumentar conductos es de lo más importante, bueno, es la parte más importante bueno, es lo que le sigue, porque todo es importante, pero es lo que le sigue a la permeabilización. Les decía, clínicamente la permeabilización, hay gente que me va a decir, pero eso es sencillito. Sí, pero es bien importante. Necesitamos entender que es súper importante para tener un pleno dominio de ella. Esta permeabilización es necesaria para que el sistema de conductos sea modelado con el sistema rotatorio. ¿Por qué se los digo así? Porque para mí el sistema rotatorio va a llegar a darle forma a mi conducto, pero no piensen que el sistema rotatorio va a llegar a abrirme, no, el sistema rotatorio no conquista. Y para el conducto, para hacer una endodoncia hay que conquistar el conducto. Entonces, para mí, el sistema rotatorio no me conquista el conducto, solo le da forma. El que lo conquista son nuestros dedos, es nuestra planeación, es hacer un acceso coronal, cervical, permeabilizo y después empiezo a darle forma con mi instrumentación. La instrumentación le va a dar esa forma que yo necesito. Necesitamos darle forma al sistema de conductos, porque como ustedes ven en estas imágenes que luego nos regala el doctor Jaramillo, está en Houston, este tipo de imágenes nos demuestra, ¿no?, que es un corte de raíces de primeros molares inferiores, que realmente pues, nuestra instrumentación no conquista todo el sistema de conductos. Entonces lo que podemos hacer es darle forma a cada conducto que encontremos y permeabilicemos para que nuestra desinfección pueda fluir, para que nuestra obturación pueda sellar. Eso es lo importante. Bueno, hoy en día hablamos por eso de preparación quimiomecánica.
Eh, y, y, hoy en día la preparación quimiomecánica es súper importante porque estamos ya tomando en cuenta dos conceptos, que es darle forma, pero a la vez estar desinfectando el sistema de conductos, que eso es lo que tenemos que hacer y eso es nuestro trabajo, esa es nuestra chamba. Eh, desde que se creó el primer instrumento, desde cómo empezaron a aparecer, ¿no? Pero con esa técnica apicoronal, que hoy sabemos que generó generó en la historia muchos errores, y después el doctor Ingram que llega y publica sus trabajos y logra que se estandaricen, la americana en donde se acepta la sugerencia, luego empiezan a aparecer instrumentos de acero carbono, acero inoxidable, o sea, empieza a aparecer las limas como hoy las conocemos, ese tipo de diseño, una fotografía, una microfotografía electrónica de nuestras limas, para entender cómo funcionan dentro del conducto, para ir entre los 60 y después fueron apareciendo varias técnicas, Herbert Schilder, que en el 74 él decía, ¿no? Cleaning and shaping, es como un nuevo concepto de instrumentación. Él sugería utilizar Gaze Glidden para dejar el conducto, fíjense, estamos hablando de los 70, él ya sugería la Gaze Glidden para dejar un cervical, le gustaba abrir el cervical, le gustaba que fuera más más amplio en cervical que en apical. De ahí, por ejemplo, tengo referencia en los 80 al doctor Abu Ras Frank Crick, que también decían que ellos que sugerían apical y conquistarlo mejor. En los 80, pues la técnica apical de la que les hablaba hace rato, y vean, más imágenes de instrumentos que fueron saliendo. El doctor James Rand, que en el 85 diseña ese instrumento manual con una punta ya inactiva, que esta punta fue ya como que fue lo que James Rand en el 85 hizo que su técnica fuera bien aceptada, porque era una lima segura, y bueno, después del 85 rápido aparecieron los rotatorios, igual con puntas inactivas, y bueno, es importante que entiendan una parte. Hace rato les comenté que para yo tomar la longitud de trabajo utilizo limas tipo K y que sean cuadradas como esta. Son limas más gruesas o un poco más fuertes para yo tomar mi longitud de trabajo y establecerlo. Incluso con estas mismos, con la 8, la 10 y la 15 cuadradas, empiezo a permeabilizar. Yo creo que trabajar 8, 10, 15 y máximo 20 ya me permite tener permeable en conducto para recibir y al rotatorio y que le dé forma un sistema rotatorio. Si ustedes no trabajan con rotatorios, pueden incluso manejar sus técnicas híbridas
y ya a la hora de primero abrir el cervical y después utilizar limas de este tipo, flexibles, para que ustedes puedan mantener o hacer alguna instrumentación más segura. Ok. Schiller manejaba objetivos mecánicos y él quería conseguir esto, conicidad continua de un conducto, más estrecho en apical, que la preparación debe seguir la forma del canal original, el foramen debe respetarse en su posición y no deformar el ápice. Me gustan los objetivos que el doctor Schiller decía, por eso los menciono. Pero también tenía objetivos biológicos, que era mantenernos dentro del conducto, o sea, era mejor dentro que pasado, o quedar mejor corto que pasado, tratar de expulsar el menor debris necrótico por el foramen, o cualquier debris, o cualquier material fuera del foramen, remover todo el tejido del conducto y crear un suficiente espacio para medicar o para obturar. Esta es la imagen del Valle Clínica Dental en Oaxaca, donde trabajamos, y bueno, pues tenemos un equipo. También damos diplomados en algunas partes aquí del sur del país, eso es en Oaxaca. Y bueno, con la instrumentación, recuerden, estamos tratando de remover tejido vital y necrótico, estamos tratando de crear suficiente espacio para irrigar y para medicar, estamos preservando, debemos preservar la integridad del conducto, debemos evitar errores, facilitar la obturación. Es bien importante que entendamos que la instrumentación da forma y la obturación se hace fácil. Si tú instrumentas bien, obturas bien. Cuando no obturas bien es porque algo falló en la instrumentación y hay que regresar. Pero siguiendo los parámetros de apertura coronal, corona apical, permeabilización y una adecuada instrumentación, siempre la obturación va a ser muy fácil. También es importante que la conicidad nosotros entendamos para que no tengamos nuestra irrigación fluya. Con la irrigación desinfectemos, retiremos todo el tejido contaminado y para que también no tengamos una extrusión de hipoclorito. Bueno, esto es a lo que nos enfrentamos siempre, factores anatómicos, estos son imágenes tomadas del Endodontic Topics, estas son algún tipo de errores reportados. Esto es lo que estábamos acostumbrados a tener en la instrumentación. Mantener instrumentos mucho tiempo en el conducto pueden provocar un zip. Vean, estos son como un escalón. Perdón. Esto es un codo, esto es un escalón, una perforación, un desgaste excesivo de la zona de peligro, un bloqueo apical, que a cuántos no nos pasó eso cuando utilizamos las otras técnicas. Y bueno, por ejemplo, Morover decía que utilizar una lima tamaño 35 extruye de aproximadamente 0.3 miligramos, fíjense. Una lima tamaño 40 de 0.01 a 0.69 miligramos. Eso es importante tomar en cuenta. La fagocitosis se va a dar mejor siempre si extruimos pequeñas partículas. Y es bien importante la permeabilización para esto. Tenemos que hacerla adecuadamente para evitar extruir lo menos posible. Y bueno, extruir material contaminado, siempre vamos a tener riesgo de que nos sucedan, o gracias a extruir material contaminado, pues podremos tener retratamientos y más contaminación de nuestra zona periapical. También pasa que los desafíos de la instrumentación, pues nos vamos a enfrentar con fracturas. Trabajar mucho tiempo un instrumento provoca fracturas, y ya que no conocemos luego los instrumentos, y queremos que el instrumento nos conquiste el conducto cuando no debe ser así. Esta es una imagen que le tomé al doctor Alejandro Podolsky, y bueno, me gustó porque más me muestra lo que es la fatiga cíclica, y aquí vamos viendo, si yo entro en línea recta, fatigo una vez a mi instrumento, y eso es bueno para mi instrumento, para mantenerlo más tiempo. Yo soy de los que piensa que el instrumento rotatorio tiene que entrar y salir en una sola intención, para que solo me esté conformando. Algunas veces puedo dar un cepillado o puedo dar un brushing, como a veces le dicen, pero siempre es con la idea que el instrumento solamente conforma.
porque a veces me encuentro muchas personas que me quieren conquistar conductos con el instrumento rotatorio y no es así. Vean, está demostrado que el crown down extruye menos que la técnica ápico coronal. Y bueno, yo en algunos cursos trabajamos con el sistema HyFlex, que comercializa COA Internacional de México. Y bueno, realmente esta es una expectativa. Esta es más o menos, es otra imagen que me da ahorita, que es una imagen que me da una idea a mí de lo que quiero hoy en día con mi sistema rotatorio. Darle forma al conducto, darle forma cónica para que yo pueda lavar y pueda obturar fácil. Para tener un instrumento rotatorio, pues es importante que ustedes evalúen pues, su ángulo de corte, la punta, el diseño, conicidad, flexibilidad, eficacia de corte y su resistencia a la torsión. Es importante tomar en cuenta esos puntos. En los diplomados también trabajamos con con este motor NSK, que nos brinda pues la velocidad, nos da el torque que el instrumento, que el HyFlex necesita. Y bueno, realmente yo, perdón si lo digo mal, pero para mí son pues, motores de batalla que han estado conmigo ya en mucho tiempo y bueno, me gusta trabajar con ellos. Hay algunos estudios que dicen que no hay diferencia entre preparar con instrumentos rotatorios que con limas manuales. También hay otros estudios que dicen que el NITI, el instrumento de níquel titanio, definitivamente conserva mejor las curvaturas, trabaja uno más rápido en la clínica, y eso es bien, bien importante. También hoy en día el tamaño apical ya lo estoy tomando más con mi radiografía y yo elijo qué instrumento voy a terminar. Antes tenía que sentirlo, pero ahora trato de conservar más mi órgano dentario, trato de hacerlo un poco cónico para que mi hipoclorito pueda fluir y pueda yo obturar bien. El doctor Schiller, por ejemplo, trabajaba con diámetros de 20 milímetros, que hoy en día, antes a mí me espantaba, hoy no me espanta tanto, pero sí variando la conicidad. Ostavic, por ejemplo, me muestra estudios donde él demuestra que el tamaño apical no tiene que ver con cuántas bacterias eliminas. El doctor Jared, por ejemplo, hicieron un estudio comparativo entre instrumentar con un diámetro 20 y un diámetro 40, y tampoco hubo diferencia a la hora de hablar de eliminación de bacterias. Pero luego viene el doctor Obi Peters y me dice, mantener el conducto original brinda un mejor pronóstico, lo que a mí me hace pensar en que yo debo darle una conicidad adecuada, de acuerdo a lo que yo ya conquisté mi conducto, para poder limpiar, lavar y obturar. No necesito estar desgastando de más como antes. Antes a mí me decían, en apical hasta 40, 45, sí, y sí lo lograba, pero dejaba mis conductos rectos, cuando no debería ser así. Es el doctor Anthony, que estuvo en febrero con nosotros en Huatulco, en un congreso de Oaxaca que organizamos, y bueno, Anthony tiene su a su estado normal. Si ya no regresa es porque el HyFlex ya debe ser cambiado. Y bueno, es una lima realmente cómoda, pero hay que entenderla. Es una lima con control de memoria, la cosieron con su nombre, se llama M-Wire.
y está diseñada de forma tal que sí conforma bien, pero hay que entender al sistema rotatorio. Por eso, todo lo que he hablado es que el rotatorio no viene a romperme ni a conquistar, no romperme la resina, no viene a conquistarme el conducto. El conducto yo ya lo conquisté con mi acceso coronal, mi acceso cervical, mi permeabilización. Después la lima tiene que llegar a darme una conformación. Tiene una 2508 que es un abridor, de ahí toda esa longitud. 2004, 2504, 2006. eh, 3004 y 4004. Los instrumentos van a meter, decía, es sencillo, va primero el abridor y de ahí toda esa longitud. Pero no es como antes que deben llegar hasta la 40. Ustedes pueden quedarse en 3004, dependiendo de la longitud de trabajo, de las previas. Es importante que hoy lo entendamos así. Les decía, localizar conductos, acceso y mantener permeable es punto número 1, es de lo que hemos estado hablando. Punto número 2, establecer y mantener la longitud de trabajo. Y punto número 3, elegir en qué tamaño voy a quedar y qué forma le voy a dar a ese órgano, a ese sistema de conductos para poder desinfectar y obturarlo. Estos son los puntos a considerar en la preparación del sistema de conductos. O sea, no pueden llegar al 3 si no hacen bien el 1 o el 2. Es importante entender que es paso a paso y la rapidez se consigue con el tiempo. Por eso no hay limas únicas que puedan llegar a hacer todo el trabajo. No. Nosotros hacemos trabajo previo y el sistema rotatorio nos da conformación, nos ayuda a conformar y poder nosotros atender nuestra clínica, lograr nuestros casos, como los que les muestro a continuación, y poder tener, pues, una mejor facilidad a la hora de trabajar y sobre todo a la hora de obturar. Bueno, les agradezco la atención prestada. Estos son mis datos, este es mi nombre, mi número, este es mi correo. En el Facebook me encuentran como Actualización Dental, también como Endo Oaxaca. Y pues no me quiero ir sin decirles que les estoy hablando desde mi ciudad, aquí en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, donde tenemos pérdidas humanas, se acaba de la ciudad, pues se destruyó. Y pues bueno, pero aquí estamos tratando de aportar y pues otra vez reitero el agradecimiento a COE Internacional, al licenciado Joaquín Sánchez Reynoso, a Chicago Dental, al licenciado Francisco Nolasco por el contacto, por la relación, y pues bueno, espero que haya servido de algún punto de vista de mi parte, pues es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, perdón? Muchísimas gracias, doctor Agustín López. Agradecemos mucho su información y pues les enviamos un fuerte abrazo a todos. Esperemos pronto estemos mejor. Doctor, ¿le parece bien si damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas? No sé si logra Sí, claro. ubicar el panel. Sí, tengo preguntas. Ya. ¿Gusta que lo apoye, doctor, leyendo las preguntas? Sí, claro. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Calderón. Dice, buenos días, ¿qué opinión tiene en irrigar con peróxido de hidrógeno? Gracias, excelente conferencia. Peróxido de hidrógeno no, la verdad no. Yo soy más de la idea de que mientras menos le metamos al conducto, siempre va a ser mejor.
Lo que mejor tenemos a la mano es el hipoclorito de sodio. No hay de otro, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor García. Buenos días, ¿de qué generación es el localizador de ápice IPEX y qué diferencia existe entre el IPEX 2 de NSK? Me parece que el IPE2 es segunda generación. Yo no trabajé con el IPE el pasado, hasta ahora conocí este, que es del cual le hablé, doctor, con toda sinceridad. Muy amable, doctor. Pregunta el doctor Bernal, ¿considera el uso de ultrasonido indispensable para la limpieza de conductos? Sí, claro, el ultrasonido es bien importante porque desde el punto de vista de irrigación nos da un mejor resultado a la hora de activar el hipoclorito. Y no hay nada mejor hoy en día como activar el hipoclorito y el ultrasonido nos lo está dando con muy buenos resultados. Creo que sí es importante la irrigación con ultrasonido en la irrigación. Perfecto, muchas gracias. El doctor Reina pregunta, buenos días, excelente presentación. ¿Qué localizador apical recomienda? ¿Qué opina de los sistemas reciprocantes? Bueno, todos los sistemas, perdón, la primera, ¿qué localizador recomiendo, verdad? Así es. Sí, pues en este momento el IPEX 2. Este, y de ahí, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Que sí, ¿qué opina de los sistemas reciprocantes? Ah, ok, bueno, los sistemas reciprocantes también están en el mercado y son buenos. Entonces, que el que usted decida, doctor, si usted decide comprarse un reciprocante, un rotatorio o un inteligente, como hoy en día les conocemos a otros sistemas, realmente todo viene a sumar. Y si usted se adecua al reciprocante, pues que adelante. Yo soy de la idea que elijamos un sistema, nos capacitemos y lo trabajemos, el que usted quiera. Hoy en día todos están muy buenos, están muy fuertes porque hay investigación detrás de ellos, hay gente importante investigando y diseñando, entonces es importante que usted conozca el producto, se capacite y lo lleve a su clínica. Muy amable, doctor. La doctora Velasco pregunta, buenos días, ¿qué protocolo de irrigación utiliza? Saludos desde Perú. Ok. Eh, Nosotros estamos trabajando solamente con hipoclorito de sodio y nada más. O sea, es más que nada, yo me baso mi clínica en darle forma al conducto para que ese hipoclorito pueda entrar, pueda llegar a lo más que podamos, lo podamos activar y de ahí aspiramos el conducto y obturamos. Muchas gracias, doctor. La doctora Cruz pregunta que si puede repetir su orden de limas que utiliza. Sí, claro, realmente para la hora de conformar con el sistema de HiFlex, el HiFlex viene pues bien sencillo, viene enumerado del 1 al 6 y va el 1 es abridor, el 2 es el que le sigue ya longitud de trabajo, el 3 ya sí, ya viene ordenado el blister y eso nos da un poco más pues, de rapidez en la clínica. Ahora, para permeabilizar el conducto, siempre es importante tener abierto bien el acceso coronal, después el acceso cervical y de ahí tal vez ya y esperar. Doctor Eduardo, buenos días. ¿Qué hace? Doctor Agustín, el doctor Eduardo pregunta, Sí, perdón, cuando un conducto no es permeable?
Sí, te soy honesto, Doc, permeabilizar. Hoy en día pues es complicado encontrar uno que no podamos permeabilizar, pero si realmente lográramos, o sea, si me encuentro con uno que después de tal vez 2 citas, 3 citas, no puedo permanecer y no lo voy a de llegar hasta 2, trato de conquistar el conducto lo más que se pueda y lo trato de desinfectar lo más que yo pueda con clorito puro para que pueda yo, si conquisto la mitad de mi conducto, hay que darle seguimiento bueno, hay que utilizar todos los medios. Esto hablo después de que yo utilicé todo, ultrasonido, puntas ultrasónicas para localizar mi conducto, o sea, estoy hablando de que ya agoté todo, entonces le digo al paciente, eso es lo más importante. ¿Sabes qué? No conquisté tu conducto, no conquisté y explicarle y decirle, lo voy a obturar, pero va a pasar esto, yo me comprometo a esto, decirle y hablarle del pronóstico. Yo tuve un maestro, el doctor José Luis Ortiz en Oaxaca, que él nos hablaba de una odontología bien honesta. Yo incluso al inicio de mi carrera me tocó invitar a algún amigo que sabía que tenía, sí, que tenía más destreza que yo tal vez, a que me ayudara. Honestamente se lo digo, es difícil que alguien te lo diga. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor López. Saludos desde Argentina, excelente conferencia. ¿Qué cemento recomienda? Gracias. Hoy en día todos los cementos que están en el mercado son buenos. Algunos, depende hoy en día estoy viendo que pues nos aqueja mucho la restauración pronta. Entonces yo creo que hay que conseguir, si ustedes restaura inmediatamente, tiene que adecuarse a su restauración para que el cemento frague adecuadamente, frague rápido y tenga usted una mejor estabilidad de su cemento, no se esté deshaciendo. Bueno, también hay que buscar que logre la cementación entre la gutapercha la dentina radicular, porque recordemos que lo que queremos es sellar el conducto y que ya no haya ningún fluido, ni corona apical ni ápico coronal. Es como nuestra sutura endodóntica, pues como dijera el doctor Goldberg, también de Argentina. Entonces es importante que encontremos algo que nos dé ese beneficio, que logre bloquear, que logre hacer ese tapón en nuestro conducto para que nosotros podamos tener la confianza de rehabilitar y de dejar, o sea, de hacer una endodoncia pues, adecuada. Pero no estoy en contra de ninguno en especial, doctor. Muchas gracias. El doctor Morelos dice, excelente plática. ¿Ayuda en algo calentar el hipoclorito? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Antes seguíamos una sugerencia, pero yo diría que no. No hay nada mejor como activarlo. Si, por ejemplo, hay diversas formas de activar el hipoclorito. Si en el consultorio hoy vas a activar el hipoclorito y no tienes ultrasonido, con un cono de gutapercha que ajuste mucho en el conducto, o sea, estoy hablando de un cono grande, hay que meterlo en el conducto y que se ajuste, que apriete, pues. Ya que está dentro ajustando, lo movemos con los dedos, con nuestra pinza, que entre y que salga, que entre y que salga, y que creamos que ejerzamos una presión del cloro dentro de nuestro conducto. O sea, y sería pero sí, yo creo que el hipoclorito es como que el rey todavía, para mí. Muchas gracias. La doctora Sosa dice, buenos días. Yo he escuchado que también se puede irrigar con clorexidina. ¿Usted lo recomienda? Excelente ponencia. Gracias. Sí, la clorexidina, sí, lo que pasa es que al combinar clorexidina y hipoclorito, eh,
se forma un precipitado y bueno, no nos gusta ese precipitado así como naranja que esté dentro del conducto. Eh, pero sí hay casos en los que tenemos que buscar alguna alternativa, ¿no? En algún caso de ápice abierto, o sea, sí tengo la experiencia de no irrigar con hipoclorito y modificarlo para evitar un error y algún tipo de accidente con la irrigación del cloro, ¿no? Que es muy fuerte el dolor. Entonces, digo, lo he hecho y se puede hacer en algunos casos. Muchas gracias. La doctora Norma Vega pregunta, ¿qué se utiliza como irrigante si el paciente es alérgico al cloro? Eh, lo que podría utilizar, doctora, es, pues hay que diluir el cloro, pero bueno, sería interesante saber eh, si realmente es alérgico al cloro, pero supongamos que sí, es de suma importancia que el cloro no pase al periápice. Dentro del conducto no pasa nada, o sea, mantenerlo dentro del conducto irrigando no pasa nada. A menos que ese hipoclorito se extruya, tendríamos un problema pues diferente. Por eso es importante el control del acceso, el control de la permeabilización, el control y el entendimiento de nuestro foramen apical, el control de nuestras medidas para no estar haciendo que la gente tenga ese tipo de problemas. Ahora, si tienes algún temor, hay que reducir el hipoclorito. Yo estoy de acuerdo. Hay que reducir el porcentaje, pero no diría cambiarlo porque sigue siendo el hipoclorito el que me da mejor limpieza. Muy amable, doctor. La doctora Martínez pregunta, ¿qué aconseja hacer cuando se produce un escalón? Un escalón. Pues el tema es aconsejarte para que no suceda ese escalón. Ahora, cuando el escalón sucede, pues con los dedos, con paciencia, hay que recuperar el conducto. Si ya lo recuperé, con calma y paciencia, hay que permeabilizarlo de nuevo para que me permita entrar con rotatorio. Pero sí es importante recuperarlo. Y eso es destreza manual, ¿eh? Es recuperarlo con los dedos para poder brindarle otra vez o devolverle la permeabilidad y luego podamos instrumentarlo. Pero sí, un escalón no representa que el diente se pierda. Eso definitivamente. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Cruz. Excelente presentación. Dice, o sea que puede quedar hasta la mitad de obturación si no hay permeabilidad. Sí, pero en la mayoría de casos debe estar permeable. Los casos donde donde se quedan cortos son muy pocos realmente, ¿eh? La mayoría siguiendo estos puntos para lograrlo, se logran y no hay ningún problema. O sea, la idea es evitarlo y con los puntos que traté de darlos es para que no les pase. Pero sí, la mayoría se logra siguiendo estos puntos. Muchas gracias, doctor. Preguntan si la utilización del óxido de zinc con formocresol es viable en la obturación o cuál recomienda. Sí, no, yo ya el formoclesol, no. El óxido de zinc y eugenol sin endurecedor, sí, porque todavía existen ese tipo de cementos, entonces no estoy en contra de él, pero bueno, hoy en día hay algunos otros, ¿no? Cualquiera de los distribuidores en México, como COA, que tienen una gama de cementos que cualquiera puede ser una buena opción, ¿eh? Realmente. Pero no, yo diría que el óxido de zinc como formocresol, no. Perfecto, muchas gracias. La doctora Cruz pregunta, ¿qué opina usted de utilizar el cemento endometazón? Eh, es importante, yo realmente no lo he utilizado.
pero es importante nada más ver los componentes del cemento y con eso es suficiente. Les digo, la mayoría de cementos puede ya estar, la mayoría de los cementos son buenos, nada más que hay que tener cuidado. Incluso ya hasta importa con quién los distribuye, de dónde vienen, todo eso es importante, pero realmente no he utilizado el endometazón. Muchas gracias. Pregunta la doctora Ruiz, buenos días, ¿en qué casos usa la clorexidina? Sí, yo en lo personal lo he usado en dientes en niños con algún traumatismo, anteriores necrosados, que tienen ápices inmaduros y irrigo con solución y luego coloco clorexidina para no estar arriesgándome mucho a la extrusión de hipoclorito de sodio en niños con ápices inmaduros y con pulpas necrosadas. Muchas gracias. El doctor Ruales pregunta, luego del hipoclorito se irriga con suero fisiológico y luego se irriga con clorexidina para que no se mezclen las dos sustancias y se lava con suero fisiológico. ¿Estaría bien? Sí, mira, y lo que voy a contestar es medio, eh, pues sí, causa un poquito de controversia. Yo soy de los que se suman al comentario de que lo que entra al conducto no lo logra sacar nunca. O sea, no logra sacar todo del conducto. Si yo le pongo clorexidina al conducto, honestamente no termino de sacarlo con la solución, porque así nos decían antes, ¿no? Hipoclorito, luego solución, para que salga el hipoclorito según, pero realmente no terminamos sacándolo. Entonces yo evito la clorexidina cuando tengo hipoclorito de sodio. Me mantengo con solo hipoclorito de sodio. Muchas gracias, doctor. El doctor Porras pregunta, ¿qué opina del biodentine? Bueno, es un excelente material que viene a sumar y está, hoy en día es parte del arsenal para cualquiera que está realizando tratamiento de conductos, para perforaciones, para ápices inmaduro. Es un material que realmente, pues es muy bueno. Sí, yo lo utilizo, me gusta y creo que realmente es un material bueno. Muchas gracias. Pregunta la doctora Lisman, ¿qué quelante utiliza? Eh, yo, eh, yo soy una persona, bueno, nuestra enseñanza que nosotros pregonamos es más de, de trabajar el conducto y de permeabilizarlo y conquistarlo. Soy de la escuela muy poco de utilizar quelantes. Casi, de hecho, no los uso. Pero sí soy más de la escuela de conquistar los conductos, enfocarte bien en tu acceso, hacerlo detalladamente, adecuadamente y pues hasta ahorita nos da resultado. Evitamos meter más productos al sistema de conductos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Rocío. Dice, buenos días, gracias por la información tan valiosa. Doctor, si ocupa la solución EDTA, ¿lo recomienda? Sí, el EDTA es un ácido muy bueno y sí, en algunas ocasiones la ocupo. Hay gente que el protocolo de irrigación es hipoclorito, solución EDTA y luego solución. O sea, y no estoy en contra de ese protocolo. Yo no lo hago así, pero es un ácido que sí nos ha dado buenos resultados. Hoy en día lo ocupo poco, pero sí, es un buen material. Eh, Hay gente que lo ocupa no sé, para conquistar conductos y todo. Yo tal vez fui adiestrado de una manera tal que necesito yo conquistarlos y evitar menos el uso del EDTA o de algún otro producto. Pero sí lo utilizo en ocasiones para mi protocolo de irrigación.
Perfecto, doctor. Tenemos un comentario de la doctora López. Le manda saludos desde Catepec, Estado de México, y comenta que en lo particular tiene una endodoncia en un molar en el cual uno de los conductos se obturó corto porque se hizo un escalón y no pudieron deshacerlo. Y comenta que, bueno, no le ha dado ningún problema y ya esto hace 6 años. Ah, no, qué bueno. Eso quiere decir que la persona que hizo la endodoncia desinfectó bien y logró obturar bien. Con eso que logró, que lo que queda de, por así decirlo, de conducto no obturado y no trabajado, eh, el cuerpo se encargó, el cuerpo lo pudo estabilizar. Tal vez la carga bacteriana no era tal que el cuerpo logró estabilizarlo y no hubo ningún problema. Entonces, hay que tomarse una radiografía de vez en cuando y que se mantenga así, pero realmente es que a veces lo poquito que conquistas tienes que desinfectarlo bien para que lo demás el cuerpo nos ayude a neutralizarlo. Cuando hay casos necróticos, con algunas lesiones grandes, pues es importante sí conquistar todo para que ayudar más el cuerpo. El chiste es desinfectar lo mejor que podamos para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, su trabajo, todo el sistema inmunológico, macrófagos, todos lleguen y se encarguen de neutralizar alguna infección o de mantener sano ese periápice, ¿no? Pero sí, o sea, no creo que esté mal su doctor que la atendió. Muchas gracias. La doctora Lisman pregunta, ¿qué actualmente cuál es? ¿Sí? Perdón, doctor, la doctora Lisman pregunta que actualmente cuál es su producto de obturación. Mi producto, me imagino que, no sé, me imagino que me habla de con qué obturo, ¿verdad? Con qué. Yo estoy trabajando, pues bueno, sigo utilizando gutapercha, termoplastificada, a veces, a veces pues sigo utilizando condensación lateral, a veces tengo como, utilizo de muchos tipos de cemento, pero bueno, no sé si eso responde a la pregunta. Hoy en día están de moda los biocerámicos y nosotros a la hora de obturar estamos, pues realmente estamos probando con un poco de todo. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Gil pregunta, en caso de que el hipoclorito pase más allá del ápice radicular, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, es un tratamiento de urgencia porque eh, lo más seguro es que al paciente le duela y el dolor es inmensamente. Eh, Textualmente te dicen, es como que si les entierran un fierro en la cara, ¿no? O en la mandíbula. Y es importante que tengamos a la mano nosotros, eh, no sé, alguna link que es dexametasona, hay que, no sé, ketorolaco intravenoso, bueno, obviamente, ¿no? Historia clínica previa del paciente, pero sí es un trabajo de desinflamación más control de dolor impresionante. Espero que no les pase a ninguno de ustedes, pero cuando pasa hay que saber. Pero también hay que ser bien honestos con nosotros mismos. Cualquier cosa es importante tener los números de los urgenciólogos, porque no hay nada peor que administrar medicamentos que no conocemos. Entonces hay que hablarle, no sé, a veces tenemos alguna enfermera conocida que nos ayude incluso a inyectar, porque hay doctores que nos hemos encontrado que no les gusta inyectar, entonces debemos de estar preparados para todo eso. Es importante, ¿no? Y si no lo tienes, no lo haces tú, tenlo a la mano para que puedas tú contrarrestar un tipo de urgencia así, ¿no? Pero sí es importante el manejo y luego inmediata, el paciente se va a poner morado tal vez 15 días, va a estar verde, no sé, es complicado, incluso penoso con los pacientes, y la gente pues se espanta cuando ve que la cara se inflama, se pone morada y todo, bueno, eso estoy hablando de lo extremo, pasa muy poco y sobre todo
si seguimos estas recomendaciones de lo que es abrir primero cervical, luego darle buena forma al sistema de conductos y seguimos las recomendaciones, cada vez pasa menos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Patsy. Dice, buenos días, ¿el hipoclorito a qué porcentaje lo utiliza y cuánto es en jeringas lo que se ocupa, lo que se puede utilizar, perdón? El hipoclorito a mí me gusta utilizar cuando estoy yo al 5.25%. O sea, voy al supermercado y me compro un bote de Cloralex de medio litro y lo utilizo para una endodoncia. A veces me puedo gastar 3, 4, 5 jeringas o 10, mientras más irrigue mejor. Hay gente que me dice que le da miedo luego irrigar hipoclorito puro dentro del conducto, entonces pues a veces les sugiero que lo pueden rebajar en proporción 1:1 para que, no sé, se sientan un poco más seguros, porque sí pasa. Yo en lo personal lo ocupo al 5.25, sobre todo en necróticos, que debo estar desinfectando. ¿Por qué al 5.25? Porque me da la confianza que mata bacterias desde el contacto hasta puede durar media hora, una hora todavía destruyendo bacterias. Y entonces me interesa que, o sea, estoy hablando que desde mi acceso está inundado de hipoclorito puro. O sea, yo uso Cloralex. A veces en su defecto, pues el Clorox, ¿no? Bueno, perdón, ya hice un comercial. Este, pero sí me mantengo tratando de desinfectar lo más que puedo. Y si no, lo utilizo al 5, hay gente que le gusta el 2.5. Incluso he visto que hay clínicas que la mandan a pedir en algún proveedor en alguna tienda de químicos, pero yo lo prefiero comprado del centro comercial, y yo compro el hipoclorito puro y así lo utilizo. Muchísimas gracias, doctor. Queremos recordarle a los idontonautas que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar sus constancias, podrán modificar sus datos si es necesario y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor, pues le agradecemos mucho la interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos puestos. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.